Hoy toca el módulo número 3, que se refiere el tema 1, el Estado y su papel en el proceso de liberación. Y el tema 2 es la construcción del poder en la 4T, en la cuarta transformación. Pues si no hay ningún inconveniente, empezamos, Miguel. Doctor Miguel. Bueno, vamos a abordar el tema del Estado. El tema del Estado es uno de los temas, digamos, más complejos de abordar, porque la misma filosofía burguesa, ideología burguesa, que es la filosofía y la ideología de la dominación, se han encargado de echar mucha paja, hojarasca, para que la gente no debata el tema. Porque no es conveniente que la gente comprenda realmente cuál es la esencia del Estado y cuál es la función del Estado y cuáles son las características del Estado. Entonces la gente suele discutir de elecciones, pero no del Estado. Solemos discutir de votaciones, pero no discutimos el problema del Estado. Pedimos reforma, nos quejamos del Estado, que algunos llaman Estado explotador, pero no discutimos a fondo el tema del Estado. Y entonces suele ocurrir que algunos grupos, personas y tendencias se quejan del Estado capitalista neoliberal, pero a la vez niegan la necesidad de tomar el Estado, construir el poder. Niegan la necesidad del poder y piden luchar contra el Estado simplemente encerrándose en sus parcelas y haciendo como que el Estado no existe. Y haciendo como que el poder no existe. He leído muchísimos trabajos de compañeros que dicen que no estamos buscando el poder, no necesitamos el poder. O sea, es una postura muy interesante, no es una postura de ahora, es una postura ya vieja. Incluso Lenin se enfrentó a esa postura que decía que no había que tomar el Estado había que destruirlo, ¿no? Entonces, hay muchos pensadores anarquistas que siguen estas líneas. Y entonces la masa oprimida del pueblo, la gente que quiere liberarse, pues se queda totalmente desorientada. Por eso quisimos hoy tomar un tema como este, el tema del Estado. Yo voy a basarme en uno de los libros más importantes donde se trata el tema del Estado en la filosofía marxista, que es el libro de Lenin, Vladimir Ilich Lenin, Vladimir Ulyanov, que se titula El Estado y la Revolución. El Estado y la Revolución. Un libro de la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX, 1916, sale el texto de Lenin, El Estado y la Revolución, donde él aborda el problema del Estado y retoma ideas fundamentales de Mary Engels para explicar en este texto algunos elementos que yo considero que son importantes. Yo voy a abordar solo algunos, no todos. El Estado también es estudiado por los abogados, etcétera, y estudian el Estado como una estructura que existe y que es neutra y que está incluso por encima de la sociedad, incluso por encima de los conflictos sociales, y cuya función es realmente, según lograr la estabilidad y la paz social. Hoy yo quiero compartirles una presentación que les preparé, en la que traigo citas textuales de Lenin y también de Marx y de Engels. Vamos a abordar algunos aspectos que considero que son importantes ahora que vienen las elecciones, y es fundamental porque en México lo que se está decidiendo es a quién le vamos a dar el control del aparato del Estado. Si no de todo el Estado, de una parte del aparato del Estado. Lo primero que quiero partir diciendo, para los que van a tomar nota de esta plática, es: el Estado no es un bloque monolítico. El Estado y el poder no son un bloque monolítico. El otro día estaba estudiando ahí a Tirio Borón, que dice que hay algunos gobiernos progresistas en América Latina que llegan al gobierno y se le hace difícil llevar adelante sus propuestas
progresistas a favor de los más desposeídos. Y entonces ellos dicen, bueno, es que llegamos al Estado, pero no tenemos el poder. Y Atilio Borón propone rectificar esta línea, ¿no? Y decir, ellos dicen, perdón, llegamos al gobierno, pero no tenemos el poder. Y Atilio Borón solicita rectificar esta línea para que se diga, bueno, llegamos al gobierno y tenemos una parte del poder. Porque el que está en el gobierno tiene una parte del poder, pero solo una parte del poder. Y te estaba diciendo, en la concepción marxista, el Estado no es un bloque monolítico. El Estado hay que entender que está constituido por estructuras, estructuras burocráticas, organizaciones, el ejército, organismos. Ahora mismo estamos viendo los conflictos entre la Cuarta T y este órgano de electoral, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hasta hacia dentro del Estado hay conflictos porque determinados grupos, partes o estructuras no siguen las líneas generales del presidente y se mueven defendiendo intereses hasta a veces opuestos a los intereses de la dirección. Por ejemplo, en el caso de la Cuarta T, podemos descubrir que no solo está este órgano electoral moviéndose en contra de los intereses de la Cuarta T, sino también que hay gobernadores y hay estados donde ocurren cosas que la gente dice, pero bueno, esta es la Cuarta T. Entonces tenemos que comprender, primero, que no podemos asumir el Estado como algo monolítico, sino que el Estado capitalista, el Estado imperialista, y más en un país como México, ¿verdad?, que tiene este tipo de estructura, este tipo de organización política, todo no se mueve a la vez, todo no se mueve al unísono y todo no se mueve en la misma dirección. Entonces tenemos que diferenciar el Estado del poder, porque en un Estado, por ejemplo, como este de la Cuarta T, existen muchos poderes. Por ejemplo, existe un poder que todo el mundo reconoce, que es muy importante y que hay que considerar, que es el poder mediático, ¿no? Y tenemos un poder mediático, por ejemplo, en México, que está abiertamente a favor de gobiernos neoliberales que han hecho cosas, según ya se sabe, bárbaras, en contra de los intereses del propio gobierno actual. Entonces, cuando el gobierno actual establece un programa que se llama Las Mañaneras, donde el presidente expresa una voz propia, una voz que representa los intereses de la mayoría oprimida, este poder mediático se levanta contra el presidente, y como el presidente está robando audiencia, está robando espacio, y mucha gente lo va a escuchar, entonces ellos dicen que esto es una dictadura, que se quiere imponer una sola opinión, una sola visión, porque para ellos lo correcto es que se imponga la visión de los medios privados, de los grandes empresarios neoliberales, sin que haya ningún tipo de oposición, que es lo que venía ocurriendo antes de que llegara este señor Andrés Manuel López Obrador a la dirección del gobierno de México. Entonces, hay varias cosas de la concepción del Estado de Lenin y Marx que yo quisiera dejar clara para que se entendiera. Pero antes de empezar, voy a partir de un punto que va a ser la conclusión de mi plática. O sea, no vamos a liberarnos si no tomamos el Estado. Si los pueblos no se hacen del instrumento estatal, no se van a liberar nunca. Fíjense, nunca. Porque el instrumento estatal, ese Estado, donde se aprueban las leyes, donde existe toda una estructura que impone a la sociedad una visión, en el caso, por ejemplo, del Estado neoliberal, pues una visión ideológica, relaciones económicas, de despojo. Si no tomamos el Estado, no nos vamos a liberar. Eso es importante que lo consideren. No podemos luchar contra el Estado haciendo yoga medioambiental. O sea, nos vamos a los bosques, nos sentamos bajo los árboles y empezamos ahí a meditar y todo eso. Eso no va a destruir el Estado capitalista neoliberal. Esto es una cosa que quiero que quede clara. Esa va a ser mi conclusión. Y parto de una premisa. Nos estamos enfrentando a un Estado capitalista neoliberal, que es una forma muy específica de Estado. Es un Estado realmente desnutrido. Vamos a usar una palabra. Desnutrido porque el neoliberalismo de los últimos 30 años en México se ocupó de vender, privatizar las empresas y una enorme cantidad de activos del Estado, con lo cual el Estado empezó a perder, primero, poder económico. Segundo, la entrada de dinero que les permitiera enfrentar un gasto público inmenso por la burocracia, pero también
por los sistemas de salud y de educación. De modo que una de las características del neoliberalismo es que cuando ellos depauperan a los estados, porque empiezan a privatizarlo todo, el estado entonces empieza a hacer dejación de la salud pública, de la educación, y también se empiezan a privatizar a grandes velocidades todo esto. Ustedes pueden buscar por ahí en internet los datos de las universidades privadas que había en México en el año 1990 y las que llegaron a ver en el 2010, y la diferencia es realmente abismal y asombrosa, y ahí nos damos cuenta de la velocidad con la que se hacían las privatizaciones. Eso es importante. Yo voy a compartirle una pequeña presentación que tengo por acá, de PowerPoint. No sé si la pueden ver, ¿la ven? ¿Sí la ven? Sí, sí se ve. Bien, voy a comenzar primero con una cita de Engel en la obra esta, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Primero, dice Engel aquí, el Estado no es en modo alguno un poder impuesto desde afuera a la sociedad, ni es tampoco la realidad de la idea moral, la imagen y la realidad de la razón, como afirmaba Engel. El Estado más bien es un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de su desarrollo. El Estado es la confesión de que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Bueno, ahí tenemos un elemento que es fundamental que consideremos. El Estado surge en un momento de desarrollo de la historia, no siempre hubo Estado. Y según nos están ya ellos aquí adelantando, el Estado surge cuando ya las contradicciones de las clases sociales son tales que aparece un aparato para que esos antagonismos no terminen por destruir a la sociedad. Estamos hablando de los antagonismos que se da entre los explotadores y los explotados. Voy a usar esta clasificación, que puede que a alguien no le guste por ahí porque la considere vieja, pero sigue teniendo elementos explicativos para entender la sociedad. Porque sigue habiendo el capitalismo neoliberal, por supuesto, una acumulación de riqueza en pocas manos, que son los dueños de los medios de producción, de la tierra y de la renta, y una enorme masa de obreros y campesinos que tienen que salir al mercado laboral a vender su fuerza de trabajo o su inteligencia, en el caso de los obreros intelectuales. Y para que estos antagonismos, dicen ellos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha estéril, para eso hízose necesario un poder situado aparentemente, esto pónganlo entre comillas, aparentemente por encima de la sociedad, y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del orden, el orden entre comillas, por supuesto. Y este poder que brota de la sociedad, pero que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el Estado. Es el Estado. Aquí aparece expresada con toda claridad la idea fundamental del marxismo, de primero que el Estado surge en un momento determinado de la historia, y segundo que la función del Estado, el papel histórico que le corresponde al Estado, es precisamente ponerse a favor de una de las clases, de esas dos grandes clases sociales. En el caso del capitalismo neoliberal, pues el Estado funciona a favor de los grandes intereses nacionales e internacionales. En definitiva, estamos hablando de un sistema plagado de contradicciones. Plagado de contradicciones. Digamos que la más poderosa, la que nos enfrentamos hoy en día, es la contradicción entre la producción mercantil, la vida en la posmodernidad y la naturaleza. Ya esto había sido anunciado por Marx. Ya Marx había anunciado que en algún momento el hombre podía ser un peligro para el planeta a partir de de que el mercado del capitalismo realmente es suicida. Es un mercado suicida, porque su objetivo no es la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, sino que su objetivo es la acumulación de capital, y esa acumulación pues lleva, ¿no?, a lo que estamos hoy, que viendo este conflicto que hay entre los hombres, entre la cultura humana y la naturaleza. Aquí tenemos una foto que expresa muy bien lo que he explicado hasta ahora. Es una foto actual, es una foto de Colombia,
Del lado de allá se ve a la masa, llamémosle pueblo, si queremos, ¿no? Son jóvenes que se levantan a protestar contra una reforma que le impone el Estado capitalista neoliberal colombiano y no se le permite al pueblo expresarse. Este pueblo salió a expresarse con instrumentos de música de forma pacífica. Del lado de acá vemos una de las instituciones fundamentales del Estado capitalista, que es el ejército, la policía. Ellos detentan el poder, la fuerza, la violencia. Es una institución que detenta el monopolio de la violencia. Esa violencia no se usa todo el tiempo. Mientras el Estado logra una aparente paz entre oprimidos y opresores, las cosas se resuelven, digamos, por otras vías, pero cuando ya hay una sublevación de la masa y se pone en peligro el control de la mayoría por la minoría, entonces aparece ya de forma muy clara el papel opresor del Estado capitalista neoliberal y su brazo violento, aquí lo estamos viendo, que es el ejército, la policía, en el caso de Colombia, los muertos, desaparecidos y las violadas, pues, ya son reconocidos. También hemos visto situaciones como esta, por ejemplo, en México. Tenemos Tlatelolco, es un caso muy ilustrativo, ni siquiera había una protesta, era un acto, un meeting, se estaba haciendo, y en medio de aquello, el Estado, porque fue el Estado, lanza su brazo violento para oprimir, para dispersar, para disuadir a toda aquella gente, y bueno, todo el mundo sabe la historia de Tlatelolco en México, intentando imponer una paz aparente para que se desarrollaran los Juegos Olímpicos. Todos sabemos la historia, pero conocemos los casos de Agua Blanca, Nochistlán, Ayotzinapa, etcétera, 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 en los que en esos momentos es que se ve ya claramente que el ejército y la policía son un brazo armado del Estado, y vemos entonces el Estado ya no neutro. Ese Estado que se vende como una institución neutra se descubre cuando los conflictos sociales, la pobreza y cuando las reformas a favor del gran capital logran ya afectar demasiado a la clase oprimida, como acaba de ocurrir en Colombia y como ocurrió en México con las reformas de Peña Nieto y todos los maestros que se fueron a las calles. Entonces, en esos momentos es que el Estado ya muestra el rostro real, ¿no? Se quita la máscara del Estado para todos y de la justicia para todos y aparece ya el Estado clasista. Entonces, es importante, primero, que entendamos esto, que el Estado surge en el momento y en el grado en que las contradicciones de las clases no pueden objetivamente conciliarse. Es fundamental entender eso. El Estado mismo demuestra que son irreconciliables los conflictos de la clase en el sistema capitalista de explotación. Y el Estado mismo muestra que es una herramienta, es un instrumento de la dominación. Es una falacia la idea de la existencia de un Estado neutro. No hay un Estado neutro. El Estado surge en el momento en el que los conflictos de las clases lo exige, y también va a desaparecer en el momento en el que ya esas clases desaparezcan. Eso lo pueden leer fácilmente en la teoría marxista de Marx, la teoría marxista, disculpen la cacofonía, y es evidente que ya en la etapa que ellos proyectaban, que le llaman etapa comunista, no iba a hacer falta un Estado. Y ya la lucha de clases pues estaría. Aquí tenemos otra foto, otro ejemplo, Salvador Allende, en Chile. Este presidente chileno intentó realizar o desarrolló algunas reformas importantes para mejorar la vida de los chilenos. Dentro de esa reforma, algunas nacionalizaciones importantes. Cuando se nacionaliza, se le quitan los recursos a los intereses privados y se le regresan al Estado para que beneficien a la mayoría. Él no cambió la estructura del Estado. En el caso de Chile, como nos explica bien Atilio Borón, se evidencia cómo incluso la estructura burocrática del Estado no se mueve congruentemente con la cabeza presidencial. En Chile ocurrió
que el presidente y sus más cercanos colaboradores estaban tratando de conducir a Chile por una ruta histórica que beneficiara a la mayoría de los chilenos, y la burocracia chilena no lo permitía, constantemente creaba severas dificultades para los procesos. Esto mismo lo estamos viviendo a menor escala en México, cuando el presidente, a partir del ejemplo personal, disminuye su salario a más de la mitad y se pone que nadie debería ganar más que el presidente. Sin embargo, te toca personas por acá en estas instituciones electorales, ¿no?, que siguen ganando esas grandes cantidades, que se amparan, que no se reducen el sueldo y que se mueven aplicando, ¿no?, medidas que van contra el gobierno. Te encuentras por allá que descubren unos actos de corrupción y aparece un juez que enseguida ampara al corrupto, y entonces el pueblo dice, pero bueno, esta cuarta T es más de lo mismo, yo veo que se están amparando. Pero que tenemos que entender que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República, pero no tiene a toda la burocracia de México atada con hilito que las pueda mover así como si fueran títeres de un teatro. Esto no es así. Bueno, el caso de Allende es el caso más extremo, porque aquí incluso la burocracia y el ejército, que tampoco se plegó, digamos, directamente al gobierno del doctor Allende, pues al final le dieron un golpe de Estado y terminaron ahogando en sangre aquel intento del pueblo chileno de recuperarse. Entonces, tenemos que entender, esto lo dice Lenin textualmente, lo puse aquí textualmente. Dice Lenin, de una parte, los ideólogos burgueses, y especialmente los pequeños burgueses, obligados por la presión de los hechos históricos, indiscutibles, a reconocer que el Estado solo existe allí donde existen las contradicciones de clase y la lucha de clase. O sea, obligados, reconocen eso, pero corrigen a mar de manera que entonces dicen que el Estado resulta ser el órgano de la conciliación de clase. Aquí yo llamo la atención, se van a encontrar muchísima gente que tiene una visión conciliadora del Estado, ¿no? Primero, como pensador marxista, ni para Lenin, ni para un pensador marxista consecuente, la conciliación es posible. No hay conciliación de clases en el sistema capitalista. Profe, ¿por qué no hay conciliación de clases? Bueno, no hay conciliación de clase porque la clase explotadora continúa exprimiendo a los trabajadores para extraerle la mayor cantidad de plusvalía posible, ¿no? Eso es así. Por tanto, tú no puedes conciliar al explotado con el explotador. Existieron en Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, aquello que se llama estado de bienestar, donde la clase obrera europea vivió algunas décadas de, digamos, de paz aparente, de trabajo total, con altísimo salario, vivieron las bonanzas del capitalismo, pero la contradicción se desplazó en esa época entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Fue la clase obrera, la clase campesina, la clase trabajadora de los países subdesarrollados los que pagaban el nivel de vida a los trabajadores de Europa y de Estados Unidos. O sea, esa renta que le permitía a la burguesía de los centros de poder darle a sus clases obreras ciertas condiciones de vida para evitar la sublevación y para evitar los conflictos, lo estaba pagando el tercer mundo, que era de donde salía toda la riqueza y donde se estaba expropiando la riqueza que pagaba todos estos niveles de vida. Pero realmente tenemos que reconocer que no hay posibilidad de conciliación entre el Estado capitalista y el trabajador del Estado capitalista. Eso no es posible. Primero porque la esencia del capitalismo es la plusvalía y el capitalismo se mueve hacia más concentración de la riqueza cada día. Yo les recomiendo buscar los textos de la Oxfam. La Oxfam publica, en enero de cada año, publica un informe sobre la riqueza en el mundo, cómo se está moviendo, y lo que estamos viendo hoy es que la concentración de riqueza en el planeta es una cosa realmente asombrosa. Entonces, no hay conciliación de clases. Esto es un elemento fundamental que creo que debemos considerar. Porque en la paz aparente, como yo he explicado ahorita, en la aparente
falta de contradicción, se continúa extrayendo grandes volúmenes de plusvalía a la clase obrera y se continúa destruyendo al medio ambiente. No vamos a nosotros poder detener la destrucción del medio ambiente si no miramos de frente al sistema capitalista y decimos esto tiene que cambiar, este sistema de relaciones de producción tiene que cambiar. El capitalismo no es amigable con el medio ambiente y no lo puede ser, porque su misma lógica y la misma esencia lo impide que esto sea posible. Entonces, cuando la pobreza, cuando la depauperación, cuando la miseria humana lleva al conflicto, pasa lo que estábamos viendo en la foto. Se saca la fuerza policial a la calle, se violenta a los oprimidos, se asesina si se tiene que asesinar, se dan golpes de Estado al amparo del Vaticano y del gobierno de los Estados Unidos si se tienen que dar. Lo digo con toda objetividad porque esta foto que está aquí nos recuerda que precisamente fue el Vaticano, el primer Estado que reconoce al gobierno del dictador Augusto Pinochet después del asesinato del querido compañero Salvador Allende. El Vaticano, cuando reconoce a Pinochet, le está dando un reconocimiento al golpe de Estado. El Vaticano y los Estados Unidos fueron los dos primeros gobiernos que reconocen a Pinochet. Y cuando Estados Unidos reconoce a Pinochet, le está validando la necesidad de los golpes de Estado. Y bueno, la historia nuestra con Somoza, con Trujillo, con Machado, y bueno, todas las dictaduras que en América Latina fueron sostenidas y mantenidas muchas veces con la ayuda y el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, aquí estamos haciendo este análisis para entender que, según la idea de Marx, el Estado no podría ni surgir ni mantenerse si fuese posible la conciliación de las clases. Si realmente nosotros pudiésemos tener clases que no tuviesen antagonismos entre ellas, no habría necesidad del Estado, ni habría necesidad del ejército, ni de la policía. Entonces, por eso dice Carlos Marx, creo que esta es la idea básica, fundamental, la primera idea básica fundamental. El Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase sobre otra. Es la creación del orden que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando las luchas de clase. Alguien pudiera preguntarme, profe, ¿y en el sistema socialista también el Estado sigue siendo un órgano de opresión? Sí, también lo sigue siendo. Lo que pasa es que en el caso del socialismo, la clase oprimida se hace del control del Estado y la clase opresora entonces baja, ¿no? Por eso, nunca un ejemplo muy concreto, el caso de la isla de Cuba, llegando al gobierno la revolución, la revuelta aquella de Fidel Castro. Todos pueden ver las imágenes en YouTube de la masa de pueblo que se lanza a la calle, ¿no?, a recibir a Fidel y empieza a construir un gobierno popular. Cuando se empieza a construir ese gobierno popular en la isla de Cuba, la primera medida que pone el gobierno naciente de Castro, ¿no?, contra el imperialismo norteamericano, porque el imperialismo norteamericano pues no tenía ningún problema con Fidel. El problema surge porque inmediatamente que llega al gobierno, Fidel, como primer ministro, firma una ley que ya había anunciado desde la sierra que se iba a aplicar, que fue la ley de reforma agraria, que reducía la tenencia de tierra, las grandes tenencias de tierra de las grandes empresas azucareras, para repartir esa tierra entre los campesinos empobrecidos que no tenían ni dónde quedarse muertos, ¿no? Y evidentemente, como ustedes comprenderán, cuando se va a hacer la primera ley de reforma agraria y se reduce la tenencia de tierra de las grandes empresas, las empresas que más se afectan son empresas gringas, porque los americanos eran dueños de las mejores tierras y de los mejores centrales de la isla. Y entonces se les reduce la tenencia de tierra y ahí ya hay un enfrentamiento directo de aquel proceso revolucionario popular con los intereses de Estados Unidos y aparece un conflicto que llega hasta el día de hoy. Pero lo que quería explicar era que toda la clase burguesa, oligarca, migra inmediatamente cuando se empiezan a dar estas medidas de corte popular. La ley de reforma de la vivienda, se le da la vivienda a la gente, ¿no? Se nacionaliza la empresa eléctrica, bueno, se empiezan a tomar medidas de corte popular. Estos grandes hacendados migran, se van de la isla, migran hacia Miami, y quizás los que nos están oyendo entiendan hoy este conflicto que hay entre la gusanera de Miami, se le llama gusano,
históricamente, porque es un término que viene de la historia de Cuba, de este conflicto inicial entre la clase oligarca y la clase oprimida en la revolución. Y entonces ahí estamos viendo cómo el Estado, que era un Estado a favor de la clase explotadora, es tomado por el pueblo, en el caso de la isla de Cuba, con una revolución armada, en el caso de Venezuela con Hugo Chávez, pues tomaron el Estado a partir de las elecciones. Eso lo hemos visto. Lula da Silva llegó al Estado a través de las elecciones. Evo Morales también lo hizo a través de las elecciones. Y luego de estar allí, entonces con el apoyo popular se empiezan a tomar medidas que favorecen a las grandes mayorías oprimidas y se empieza a descarnar el conflicto, porque la clase oligarca, la clase burguesa, los hacendados, los conservadores, como les llama hoy en día el presidente Andrés Manuel López Obrador, no entregan el poder amigablemente. O sea, no dicen, bueno, ya nosotros perdimos, pues bienvenido, felicidades, los aplaudimos, hagan ustedes lo que quieran. No, empiezan, no solo crean problemas, sino que, por ejemplo, como los casos de Nicaragua, hoy Venezuela, lanzan a la calle, queman cosas, asesinan personas, bueno, empiezan a hacer una cantidad de cosas terribles. En el caso de Cuba, armaron bandas contrarrevolucionarias que asesinaron a maestros. En Nicaragua también armaron bandas, recuerden la contra nicaragüense, que después nos enteramos que el gobierno gringo le estaba mandando armas a la contra nicaragüense con el dinero del narcotráfico. Fue un escándalo terrible, ustedes se acordarán. Bueno, está claro entonces, cuando la clase oprimida toma el gobierno y empieza a ejecutar medidas que favorecen a los más desposeídos, se empieza a descarnar ya el conflicto con la burguesía. Y entonces el Estado muestra entonces que también es una herramienta de poder contra los que antes lo detentaban y ahora tienen que estar sometidos a sus leyes, a las medidas que se toman, tienen que entrar por el... Bueno, entonces el Estado sigue siendo una herramienta para, más que para conciliar las clases, porque no puede haber conciliación, una herramienta que somete, que impone una clase sobre otra. Bueno, nosotros defendemos la idea que debe ser la imposición de la mayoría oprimida sobre los opresores que nunca han trabajado, nunca han producido, ¿no? Esa es la idea nuestra. Pero la idea de los conservadores, de los fifis, de los burgueses, de los oligarcas, es que el Estado tiene que ser para ellos y solo para ellos y garantizar que ellos sigan teniendo las cuotas de ganancia que han tenido hasta ahora. Un Estado que tome algo de eso y lo reparta entre los pobres, para ellos eso es algo grave, es un atentado contra la libertad de expresión y ellos piden que eso regrese, ¿no? Como ahora que están saliendo todos estos señores a defender el voto hacia los opresores otra vez, o sea, que quieren que le regresen, el pueblo de México vuelva a votar por los antiguos opresores para ellos regresar todas aquellas medidas que hacía que ganaran grandes cantidades de dinero a costa de la explotación del pueblo de México. Entonces, según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase. El Estado es un órgano de la opresión de una clase por otra. El Estado es la creación del orden que legaliza y afianza la opresión, amortiguando los choques entre las clases. Nosotros no tenemos que tener temor a decir que el Estado es una herramienta de la opresión. No tenemos que tener temor. Hay gente que no quiere decirlo así, que no quiere decir que hoy estamos oprimiendo al PRI y al PAN. Pues sí, les estamos quitando sus jugosos negocios, les estamos arrebatando la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero y eso evidentemente atenta contra lo que ellos consideran que son sus derechos. ¿No? No es correcto, no es ético lo que ellos hacían, pero para ellos sí lo era. Entonces, en definitiva, el orden que los burgueses nos imponen, realmente ellos consideran que es un orden de conciliación de clase y no de opresión de clase. Nosotros decimos que no, que cuando el capitalismo está tranquilo, la opresión continúa. Igual que cuando hay revueltas y están dando golpes, la opresión continúa, pero el despojo, la plusvalía, secretamente se va dando, ¿no? Fíjense que esta es una frase de Marx que está en el texto el Manifiesto Comunista. Dice, el Ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía. A eso se dedicaron los gobiernos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, de forma realmente descarada. El colmo en el neoliberalismo es que el grupo que se beneficiaba con estos negocios era cada vez un grupo más pequeño.
ellos traicionaron a la propia oligarquía nacional, se volvieron unos totales vendepatrias, beneficiando abiertamente intereses hegemónicos internacionales. Entonces, es importante que ahora tocar un tema que se dio en una discusión entre Lenin con Kautsky, pero que también se da hoy en algunas posturas que vienen incluso de grupos de personas que son pensadores de izquierda, pensadores revolucionarios. Dice, ellos reconocen, no niegan que el Estado sea un órgano de dominación. O sea, no niegan que el Estado sea un órgano de dominación. Y tampoco niegan que las contradicciones de clase sean irreconciliables. Ellos no niegan eso. Sin embargo, olvidan, ellos sacan del tema de discusión que la liberación de la clase oprimida es imposible. No solo sin una revolución violenta, sino también sin la destrucción del aparato del poder estatal que ha sido creado por la clase dominante y en el que toma cuerpo aquel divorcio. Aquí quiero decir claro, dejar claro, cuando ellos están hablando en una época, este texto está escrito en 1916, 17, no, hace ya más de 100 años. Cuando dice, no solo sin una revolución violenta. Cuando decimos que no se puede dar la liberación sin una revolución violenta, atendiendo a las condiciones de hoy, no estamos hablando de irnos a la guerra y empezar a matar gente. Estamos diciendo que aún cuando queremos avanzar en un proceso de liberación, en un estado de paz, ¿sí? Tomando solo medidas que no afecten tanto los intereses de las clases oligárquicas, sino medidas, porque las medidas que está tomando AMLO, la cuarta T son medidas que benefician a una parte importante del pueblo oprimido, pero tampoco son medidas drásticas, ¿no? Pero sin embargo, aún así aparecen respuestas violentas por parte de los conservadores, voy a usar esa palabra que usa tanto el presidente de México. Los conservadores que no quieren perder sus prebendas, que no quieren perder los grandes negocios que tenían, que no quieren dejar de tener las grandes ganancias que estaban teniendo. Y junto con ellos, intelectuales orgánicos, a los que Antonio Gramsci llama orgánicos, son intelectuales que defienden los intereses de ciertas clases, aunque ellos no pertenezcan a esas clases. No son burgueses, no son dueños de bancos, no son dueños de grandes empresas, de grandes negocios, suelen ser periodistillos ahí de poca monta, ¿no? Algunos intelectuales como Krause, ¿no? Que entonces se empiezan a defender los intereses de la clase opresora en contra de su pueblo. Se convierten en las voces que intentan hegemonizar la idea de que el estado de opresión y de despojo en el que estábamos es mejor que el estado de liberarnos o que de salir de esa, dejar de ser gobernados por esa, digamos, manada de rateros y de extorsionadores. Eso queda claro, pero es importante reconocer, según la idea de los marxistas, que no es posible la liberación sin la toma del Estado. Necesitamos tomar el Estado. Y esto tendremos que discutirlo muchas veces porque hay en México incluso grupos indigenistas que dicen que no hay que tomar el Estado, que no queremos el poder, que lo que queremos es luchar desde otra perspectiva. Pero bueno, no tenemos nosotros bases para decir que históricamente ni eso se ha probado, ni necesitamos organizarnos, necesitamos tomar el gobierno e ir estableciendo leyes y transformaciones que vayan trayendo la justicia, que vayan trayendo la mayor igualdad posible y la mayor justicia posible en el momento histórico en el que estemos. En los estudios que se hacen en las universidades, generalmente cuando se habla del Estado, se habla de una nación, un territorio, una organización jurídica. Son las cosas que generalmente se estudian en la universidad. Pero no se hace énfasis en la idea del Estado como herramienta de opresión, del Estado representando los intereses de una clase. Intentan convencernos de que el Estado es un Estado neutro, es un Estado favorable a todos y es un Estado que puede satisfacer las necesidades de todos, ¿no? De forma así, si el Estado trabajara bien, se podrían satisfacer las necesidades de todos y los intereses de todos. Eso no es cierto. Eso para nosotros no es posible. El Estado es siempre
es siempre y tiene siempre una dimensión clasista. El Estado siempre representa unos intereses en contra de otros intereses. En el caso del Estado neoliberal dirigido por Peña Nieto, representaba los intereses de un pequeño grupo oligarca en contra de los intereses de la mayoría del pueblo, ¿no? En el caso de ahora, el Estado de la Cuarta T es un Estado representado en la figura de un presidente que representa una ética, representa un tipo de modo de hacer gobierno basado, tal vez, quisiera yo pensar, en nuestras tradiciones más originarias, ¿no? De el mandato obediente. Cuando él dice tantas veces, el pueblo me manda, yo trabajo para el pueblo es mi patrón. Esta idea del mandato obediente es una idea que viene de los pueblos originarios del Zen, del Anáhuac nuestro, ¿no? El mandato obediente, mandar obedeciendo, mandar para que el pueblo mejore su vida, porque el pueblo es el verdadero soberano. Es totalmente contrario a la idea del Estado al servicio de la oligarquía neoliberal transnacional. Es totalmente diferente, aunque evidentemente los pasos son cortos, ¿sí? Yo considero que la Cuarta T es un gran momento histórico para que podamos transformar al país, pero estamos dando pasos seguros, continuados, pasitos cortos, poco a poco. No podemos pretender, ¿no? Porque algunos ya pretenden que todo el Estado mexicano esté a favor de los oprimidos. Eso no va a ser, porque empecé diciendo que el Estado no es algo monolítico que tú llegues y aprietes un tornillo y ya lo transformaste en un Estado a favor del pueblo. Eso no es así. Hay que ir también construyendo también sumando poderes, ¿no? Poco a poco. Empoderando al pueblo para que ese soberano que es el pueblo ayude a estos que están en el gobierno y quieren trabajar para él. Necesitamos la movilización, necesitamos la organización del pueblo y la movilización permanente del pueblo. Entonces, la segunda característica del Estado, según se estudia en las universidades, es la instauración de un poder público, ¿sí? Que sería esta Fuerza Armada. Este poder público especial se hace necesario porque en el Estado dividido en clases sociales no es posible que la población espontáneamente se arme, porque imagínense ustedes, si se arma la clase oprimida y se levanta contra la clase opresora, ¿qué ocurriría? Podemos ver las fotos ahí de Colombia, ¿no? Generalmente están de un lado el pueblo oprimido protestando, aquí lo vemos en Nochitlán, con unas piedritas, con unas cosas, ¿no? Y del otro lado está el ejército con sus balas plásticas, con todo su indumentaria, con todos esos elementos que usan para aplicar la violencia. Por eso es que se reconoce, se estudia el Estado en las universidades como esto, ¿no? Bueno, el Estado mexicano está formado por, entonces te dicen, ¿no? Un territorio, unas leyes, y te empiezan a dar todas estas explicaciones, pero no se meten a discutir el tema de que el Estado es una herramienta de poder, que el Estado representa intereses de clase, que el Estado representa una clase por sobre las otras, que las leyes del Estado nunca son leyes neutras, son leyes que favorecen a una clase y desfavorecen a las otras, ¿no? Eso no lo explican porque no asumen esta idea que estamos estudiando, tratando de desarrollar hoy en este pequeño tema. Entonces, Engels desarrolla la noción de esa fuerza a que se da nombre de Estado. Fuerza que brota de la sociedad, pero que se sitúa aparentemente por encima de ella y que aparentemente se divorcia más de ella, pero en realidad lo que hace es representar los intereses de la clase que esté en el gobierno, de la clase que esté en el poder en ese momento. ¿En qué consiste fundamentalmente esta fuerza? Se preguntan ellos. Bueno, en destacamentos especiales de hombres armados que tienen a su disposición cárceles, jueces, leyes, etc. Es interesante, si uno estudia las leyes del capitalismo se da cuenta que son leyes que protegen al capital. O sea, el capitalismo está autorizado a ser millonario. Yo lo voy a decir así, puede parecer una cosa loca, ¿no? Bueno, está autorizado a ser un multimillonario en un país donde hay millones de gente que no tiene para comer. Y eso en el fondo tiene un trasfondo ético terrible. O sea, yo, Miguel, tengo una panadería y José, mi vecino, no tiene que comer, y si él viene a mi panadería sin dinero y se lleva un pan, es un ladrón y va a la cárcel. Porque él no puede robarme a mí. Él no puede llevarse un pan, aunque yo tenga millones de panes, yo soy el panadero más grande de México, pero es mi pan y eso se respeta. Esa es la ley del capitalismo, donde se protege al capital y se protege a la propiedad por encima de los seres humanos, de las personas y sus necesidades más inmediatas. Bueno, aquí estamos viendo algunas fotos
De un lado está la fuerza policial y del otro lado está el pueblo colombiano resistiendo el embate del gobierno asesino, genocida, y bueno, por suerte, y el pueblo colombiano está resistiendo, está organizado y se enfrenta sin dar un paso atrás. Eso es importante porque si no las transformaciones no van a llegar. Entonces, este ejército permanente, estas policías, estas cárceles, esa es una fuerza del Estado importante, una fuerza del Estado que es utilizada cuando los oprimidos intentan violentar el orden. Esto pudiera ser de otro modo, pudiera organizarse el Estado de otro modo. Sí, el Estado se puede organizar conforme a derecho, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político. O sea, un Estado en el que se luche contra la pobreza, un Estado en el que la pobreza se considere un atentado contra la dignidad humana, es un Estado que se empieza ya a construir en base a representar los intereses de las personas, a defender los intereses de las personas. Aquí en estas imágenes de Colombia estamos viendo un Estado cuyo ejército no defiende los intereses, la dignidad y la integridad de las personas. Están agrediendo, están asesinando, están golpeando a personas que están en la calle reclamándole al Estado unas medidas económicas que gravaban su vida económica. Fíjense, si el pueblo elige el Estado, si el pueblo elige a los representantes deberían obedecer al pueblo, como dice AMLO. El pueblo es el soberano. Aquí estamos viendo en esta foto que en Colombia el pueblo no es el soberano. El soberano es la clase oligarca, la clase conservadora. Esa clase que está en el poder y no quiere ceder cuotas de poder. Y entonces cuando el pueblo se levanta contra las medidas, porque quieren cargar sobre los hombros del pueblo el peso de la crisis económica, y el pueblo se rebela, pues entonces salen a golpearlo, salen a matar, salen a violar, salen a hacer todas estas barbaridades. Y aquí entonces descubrimos a quién realmente responde el Estado. Estas eran fotos comunes en el México de Peña Nieto, en el México de Calderón, en el México de Fox. Estas eran imágenes muy comunes. Nosotros también vivimos estas imágenes. Ahora, para cerrar el pequeño tema que les preparé hoy, hay algo que yo quisiera puntualizar y que tal vez sea un pie de análisis para el próximo tema que desarrollo. ¿Por qué los pueblos nuestros votan una y otra vez por los opresores? ¿Por qué en Brasil votaron por Jair Bolsonaro? ¿Por qué el pueblo brasileño no salió a defender a Dilma Rousseff, su presidenta, cuando le dieron el golpe blanco? Y después pusieron ahí a Bolsonaro. ¿Por qué acabamos de ver cómo en Ecuador, nuestro querido Ecuador, el pueblo votó por un banquero pequeño burgués neoliberal y no votó por el candidato correísta? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué todavía en México tenemos personas humildes, personas que de pocos recursos y que votan una y otra vez por los que los tienen en esa condición? Bueno, primero tendríamos que hablar del tema de la hegemonía, pero eso sería para otro tema. El Estado establece la hegemonía. El Estado impone una forma de pensar, una cultura, un pensamiento, intenta imponer un pensamiento único. Por suerte hay muchos pueblos que resisten, ¿no? Y a esto le llamaría Antonio Grant, el Estado establece la hegemonía cultural, la hegemonía económica, la hegemonía. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ves las novelas de Televisa, de TV Azteca, estas novelas, estas pobres novelas mexicanas, la mujer que trabaja en la cocina, si sale una mije o una zapoteca, pues es la mujer que trabaja en la cocina. Entonces la dueña de casa, esa siempre tiene los ojos verdes, claros, es alta, con su pelo, su estilo anglosajón. Todos estos son imposiciones culturales que se van haciendo una y mil veces y luego se convierten en sentido común. Luego la gente lo ve como algo natural. Y luego ven una niña con los ojos azules y dicen, qué guapa, ¿no? Porque es buena con los ojos azules. Ay, qué niña más guapa. Se va convirtiendo ya en algo que se asienta en el sentido común, se da por hecho, ¿no? Y se da por hecho y ya la gente
deja entonces de polemizar, de discutir. Para poder nosotros emanciparnos de la dominación del neoliberalismo imperialista, conservador, como le llama AMLO, es fundamental y son fundamentales los procesos de culturalización. ¿Qué faltó en Brasil? Bueno, dice Frei Beto, un gran amigo de Cuba, que en Brasil Lula sacó de la pobreza más de 40 millones de brasileños. O sea, una cosa bárbara lo que lograron. Pero bueno, la gente empezó a tener más dinerito. Como dice Frei Beto. ¿Qué hacían? Se compraban una pantalla de televisión más grande, una motito ahí en la casa. O sea, aumentaban el nivel de consumo, pero no aumentaban el nivel de conciencia. Entonces dice Frei Beto, le dimos nivel de vida, pero no le dimos nivel de conciencia. La gente lo entendió. Incluso en Brasil se aplicó una encuesta para preguntarle a las personas a qué ellos consideraban que se debía la mejoría económica que estaban viviendo en el gobierno de Lula. Y la mayoría de la gente, la primera respuesta que daban era gracias a Dios. Y después daban otras respuestas ahí. De las últimas respuestas era gracias al gobierno de Lula. No había una comprensión real de cómo funciona la economía, de cómo funciona el capitalismo, de cómo funciona. No se comprendía. Entonces, nos dominan no solo económicamente, no solo nos roban la riqueza, también nos roban la conciencia, nos roban la capacidad de pensar la sociedad, de entender cómo funciona la sociedad, de entender que el camino de la liberación es un camino difícil, porque cuando empecemos a tomar medidas para liberarnos, van a empezar a tomar medidas para obstaculizar nuestro avance. Yo estoy diciendo, piénsenlo ustedes con calma, ya AMLO anunció que compramos una refinería, ya nos pertenece al 100%, estamos haciendo otra y estamos mejorando otras para dejar de comprar combustible al extranjero. Cuando decimos dejar de comprar combustible al extranjero es a los Estados Unidos. ¿Qué intereses se van a afectar cuando esas refinerías estén a tope? ¿A quién no le va a gustar esto? No pensemos que no va a haber una respuesta. Tenemos que prepararnos para esa respuesta. Nunca los Estados Unidos han permitido que los pueblos de América se liberen de la dominación sin intentar derrotarnos. No piensen ni por un momento que los gringos se van a parar en la puerta de la historia a felicitar a México porque está saliendo de pobre y está resolviendo sus graves problemas. No, eso no va a ocurrir. Porque nosotros tenemos que tener muy claro que el primer beneficiado de todos los graves problemas de este país son los Estados Unidos de América. Entonces aquí hay una pregunta que pusimos, ¿no? ¿Acaso no existe algún mecanismo mediante el cual la generación pudiera aprender estas lecciones de antemano, ahorrándose las penas y molestias de tantos errores y fracasos? O sea, ¿acaso no tenemos un mecanismo para que los jóvenes no olviden, para que el pueblo no olvide y no termine votando otra vez por el opresor? La respuesta es sí, sí existe un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual pudiéramos lograr que el pueblo no olvide? Bueno, el mecanismo es el partido. Un verdadero partido que actúe como memoria de la clase obrera. Un partido que nos esté recordando siempre, todo el tiempo, lo que hicieron, lo que han hecho, lo que pasó, lo que no queremos que vuelva a pasar. Eso es fundamental que nosotros lo consideremos. Por eso es importante que en Morena y que en otros grupos que se organicen se puedan ir creando grupos de análisis, grupos de estudio, en los que discutamos todos estos temas que son fundamentales para entender no solo lo que estamos viviendo, sino lo que vamos a vivir, lo que probablemente va a venir si estos gobiernos de corte progresista, llamémosle así, porque el gobierno de AMLO es un gobierno de corte progresista. No estamos hablando de un gobierno revolucionario, ni anticapitalista, ni antigringo, estamos hablando de un gobierno de corte progresista, que está tomando medidas que benefician a los más desposeídos. Un gobierno cuyo lema es, por el bien de todos, primero los pobres. En un corte humanista también, porque detrás de esto hay una ética humanista. Bueno, esto va a continuar avanzando, pero a medida que avance, nos van a ir dinamitando el camino, nos van a ir creando dificultades y nos van a agredir, van a crear problemas para decir que son nuestros problemas, para que no avancemos. Por eso es importante este próximo domingo, no solo salir a votar, le digo a los compañeros que están aquí con mucha responsabilidad. Lo importante no es que usted vote,
Lo importante es que usted vote y todas las personas con las que usted pueda hablar para recordarle la historia, para refrescarle la historia, porque la memoria histórica de este pueblo tiene que ser el partido. Bueno, yo hasta aquí. Ya llevamos una hora. Ahora serían las preguntas que ustedes quieran hacer. Yo les doy las gracias por estar aquí, por todo esto que estamos haciendo. Entonces le doy la palabra a mi querido Felipe. Sí, muchas gracias, doctor Miguel. Sí, una excelente exposición. Creo que queda por lo menos muy preciso el tema sobre el Estado y también la cuestión del papel histórico que jugamos o que juega el pueblo mexicano en esta próxima elección. Como bien dices, el gobierno no es de corte ni socialista ni izquierda, pero sí progresista y también humanista. Tú también sueles decir espiritualista. Ok, pues dejo aquí la palabra de algún compañero que quiera formular alguna pregunta. Compañeros, pues está abierto el espacio para formular alguna pregunta, inquietud, cuestionamiento. ¿Alguien que tenga alguna duda? Compañera Stephanie, compañero Eduardo, profesor Ángel. ¿Alguna? Víctor. Sí. Dame un minuto, quiero leer algo que tengo aquí. A ver, fíjense, voy a leer algo que tengo aquí. Voy a leer algo que tengo aquí frente a mí. Sí. Nos debe quedar claro, fíjense lo que está diciendo. Nos debe quedar claro que las elecciones son simple continuidad o renovación de un equipo de personas que juegan el juego de que todo marcha. La representatividad no existe. El debate por una mejor república tampoco, pues todo está codificado para que el poder siga siendo lo mismo, el poder. Esto está diciendo un gran pensador oaxaqueño, amigo mío. Él no reconoce el poder del pueblo. Para él el poder es el poder. Él no diferencia el poder en manos de la oligarquía y el poder en manos del pueblo. Y esto es un pensador oaxaqueño muy escuchado, rector de las universidades de la comunalidad, mi querido amigo Jaime Luna. Y Jaime ni siquiera reconoce que la comunalidad es un poder. Y él dice, la representatividad no existe, pero en la comunalidad hay una representatividad, se eligen los representantes. Y eso, o sea, tenemos que diferenciar, ¿no?, la democracia participativa y representativa. Hay una participación, el 6 en las elecciones, y elegimos representantes. En una ciudad como el DF, por ejemplo, 25 millones de habitantes, tú no puedes dirigir todo y hacer todo a nivel de asamblea. Eso no. Necesitas representantes para tanta gente. Un país como México, 130, 128 millones de habitantes, no se puede organizar a nivel. Hay lugares donde esto funciona y es importante que lo mantengamos y que lo protejamos, la organización por asamblea. Pero no reconocer la importancia de organizar un partido para tomar el gobierno y pasar a la liberación es bajar las manos y dejar que la historia continúe con piloto automático y esperar a que un día nos beneficie. Y llevamos 500 años en eso. Los humildes, los indios, los originarios, los trabajadores, los campesinos, los pescadores de México llevan 500 años sin partido. Ahora tienen un partido. Yo no digo que sea el mejor de los partidos, que sea un partido perfecto. Yo no digo que Morena sea Morena es una construcción popular plagada de defectos y de errores, pero una construcción popular. Es la primera vez que tienen realmente a un partido que está intentando representar los intereses de la clase oprimida. No lo podemos dejar solo. No podemos ponerlo a repetir un discurso que le diga a la gente algo como esto que estoy leyendo aquí. O sea, imagínense, la representatividad no existe. ¿Qué le estamos diciendo? Que AMLO no existe. O sea, que tenemos un presidente que lo estamos viendo en las mañaneras, pero no existe, no es real.
¿Qué le estamos diciendo a la gente? Que ese señor realmente no se está ocupando de los intereses de su pueblo. Eso no es correcto. Y eso además no es cierto. No es cierto. Tenemos que reconocer las limitaciones de la representatividad. Tenemos que reconocer que a veces elegimos representantes que nos traicionan. ¿Sí? Y nos ha pasado, ya nos está pasando en Morena. Les gusta el dinero. Y los ves y a los 3 meses ya andan atrás del dinero y le dan la espalda a la gente. Tenemos a aquella Lili Telle que llegó por la izquierda y se fue para la derecha. Esas cosas van a pasar. No estamos en el paraíso ni en la luna. Eso nos va a pasar, pero eso no nos tiene que quitar la fe. Eso no tiene que quitarnos la energía. Eso no tiene que arrebatarnos la esperanza. Yo considero que hoy el pueblo de México está en la victoria. Está en el gobierno y está construyendo la victoria. La victoria se construye. La victoria no es una meta como las carreras de 100 metros ahí que Usain Bolt llegó y ya ganó. No, 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 no. La victoria hay que construirla con esfuerzo, con sacrificio, año tras año, año tras año, año tras año. Por eso es importante discutir con todos estos camaradas y cada vez que se pueda explicarles, no, profe, no es así, miren, sí necesitamos votar, sí necesitamos salir, necesitamos el pueblo en las casillas. Compañeros, si el pueblo de México no sale a votar, el PRI y el PAN van a regresar. Solo el pueblo le puede dar la victoria al pueblo. No tenemos otra. No cometamos el error de creer que el poder no existe, que el poder es neutro, porque eso que está diciendo ahí, el poder sigue siendo el poder, es creer que el poder es neutro. No, no, el poder no es neutro. Al poder burgués, nosotros oponemos el poder del pueblo, el poder popular, el poder del pueblo organizado y consciente. Ahí te la dejo, amigo. Bueno, lo que yo quisiera también comentar como algo que me queda muy claro y que agradezco, es que realmente el poder, creo yo, lo da la economía. Y mientras más poder económico exista, pues más oligarcas existen. Algo que comentaba el profe Miguel es que, pues, está los poderes o el poder coberturando siempre los intereses, no las necesidades de las personas. Yo ayer en la noche miraba un documental de las memorias de Napkins, la violación de Napkins que sucedió en 1938 de Japón hacia China, y veía las atrocidades que pasaron en ese país. Realmente cómo un ejército pudo haber violado, matado, ultrajado y callado. Y gracias a los reporteros que se quedaron, pues se pudo saber lo que sucedió. Realmente para mí sí me es sorprendente lo que ayer miraba por televisión, porque algo así quieren seguir haciendo, mas sin embargo, las redes sociales y todos estos avances tecnológicos que hemos tenido, pues nos han ayudado, y sobre todo la juventud que hace uso de ellas, pues ha tenido un papel muy importante, porque gracias a eso se sabe, pero es un secreto a voces. Todos lo saben, pero pocos se encargan de ello. Es como lo que sucedía en 1938, o sea, querían sacar la información en videos y temían por sus vidas, no se querían meter en problemas con los estadounidenses, pero a pesar de ellos los intimidaban, no podían salir, no podían. Lo mismo sucede aquí, se filtra información. Y hoy, curiosamente, salí porque es cumpleaños de mi suegra y regresé un poquito tarde. Y en el carro venían las personas pensando y diciendo acerca de que, pues, no ven un cambio con Morena. Y no es que yo sea chismoso realmente, solamente me escuché porque, pues, las personas platican, ¿no? Y uno tiene el sentido de la audición. Y decían que pues no están dando ni pollitos, ni laminitas, ni nada. Y realmente algo en lo que sí estoy de acuerdo a la mitad con el compañero Miguel es que no es un partido lo que nos da la salvación, es la memoria. Yo estoy completamente seguro que es la memoria la que nos rescata. Y si nosotros no tenemos conciencia ni memoria, pues vamos a repetir esta historia y otra vez. A pesar de que ya hemos visto masacres, desaparecidos, asesinados, estudiantes, mujeres que han sido secuestradas, asesinadas, feminicidas, o sea, un montón de cosas que han sucedido y que se han justificado pues
la pobreza, por miles de cosas, a lo que los partidos anteriores nos han llevado gracias a, pues, a su dirección. Entonces, realmente, yo siempre he creído que es la memoria la bendición y la maldición del hombre, porque gracias a ella nosotros podemos cambiar o transformar nuestro presente, pero también es un arma de doble filo, porque podemos hacer que las personas recuerden lo que quieren que recuerden, hacerles recordar, por ejemplo, en los discursos derechistas, sobre todo del PRI, en el que son ellos los que dieron, los que hicieron, los que gracias a sus gestiones, pues pudimos tener un México distinto, tener ciertos recursos. O sea, es un arma de doble filo el conocimiento. Y realmente, pues a mí lo que creo que debería de hacer el cambio en nosotros, pues es la conciencia, la concientización, no solamente de llamar al voto, como decía el compañero, sino de realmente salir en masa, pero antes de salir en las masas hay que llegar a la mente de la gente con la que se va a salir, a la mente consciente de lo que se va a hacer. No nada más es salir por salir, como lo han hecho las feministas, las que han hecho desastres y esto y el otro. No, no solamente se trata de que un grupo cree un caos para llegar a una transformación, sino que se llegue a trascender de forma constructiva, no destructiva. Y ese es el problema, el discurso, porque en el discurso es donde va la esencia de lo que se quiere hacer, a donde se quiere llegar de forma consciente con las personas. Entonces, algo que sí me queda muy claro hoy con el compañero es que es verdad, los poderes siempre van a cuidar los intereses, no las necesidades de los que, pues, estamos siendo según representados, ¿no? Es mi comentario. Oye, Ángel, algo para apuntar ahí, porque no sé si no lo dejé muy claro. O sea, la economía da poder, un poder económico, pero no es el único poder. No podemos ver el poder como algo, como yo decía, monolítico. En la sociedad, pues, por ejemplo, no podemos obviar el poder de la iglesia, que sería un poder ideológico. No podemos negar el poder de los medios de comunicación masiva en la implantación de ideas, ideas únicas, ideas fuerzas, como le llaman algunos. No podemos negar el poder que tienen organizaciones gremiales como sindicatos. En el caso de México, el sindicato de maestros más grande del continente, ¿no? Que fue un poder que se opuso, por ejemplo, a las reformas de Peña Nieto. Evidentemente el poder económico es un poder fundamental, porque de ahí sale todo el dinero y el recurso con el que el Estado puede funcionar para bien o para mal. Incluso, como tú dices, para comprar conciencia. Ese es un elemento que quiero considerar. Y el otro elemento que quiero considerar, yo sí pienso, coincido contigo en todo lo que dijiste, pero yo sí pienso que la única solución que tenemos para salvarnos es un partido. No pienso en el partido como algo ajeno a los individuos, pienso en el partido como los individuos organizados, el pueblo organizado. Quiero llamarle a eso partido. Si el pueblo no se organiza para votar, si el pueblo no se organiza para salir a la calle a manifestarse, para pedir las leyes que el pueblo quiere, si el pueblo no se organiza para enfrentarse a los intereses de la oligarquía conservadora, pro-imperialista, no los vamos a liberar. La liberación no va a llegar por generación espontánea. No nos vamos a liberar por separado, cada quien en su casa leyéndose un libro. No. Hay que salir a ejercer nuestra función ciudadana. Hay que organizarse, hay que manifestarse, hay que votar, hay que tomar el gobierno, hay que juntarse. A todo eso llamémosle partido. Porque no podemos votar sin un partido. Claro. O sea, si no tuviéramos a Morena, ¿por quién votamos? Ellos se organizan en partidos. Las clases explotadoras, oligárquicas, neoliberales, conservadoras se organizan en partidos. Y no se organizan en partidos por gusto. Se organizan en partidos porque quieren ir a las elecciones y poner a todos sus representantes. Y cuando ponen a sus representantes, entonces aprueban sus leyes. Sus leyes de reforma. La reforma energética de Peña Nieto se aprobó porque en la Cámara ellos lograron ubicar a todos sus representantes. En la Cámara hubo algunos representantes del pueblo que se opusieron, pero eran muy pocos.
Y entonces no pudieron imponerse. Y ahí vendieron petróleo, vendieron agua, vendieron este país. Tenemos que comprender esa maquinaria porque necesitamos organizarnos en un partido para elegir, para poner a nuestro representante y para poder poco a poco ir recuperando todo lo que nos han robado. Yo sí quiero plantear este punto de vista. Sí considero que un partido es fundamental para liberarnos. Sin un partido, yo considero que no nos vamos a poder liberar. Sin un partido que nos permita poner a nuestro representante ahí a decidir, les dejamos el terreno a ellos para que ellos decidan. Como estaba antes de Morena. Como estuvo todo el tiempo con Peña. Profe, lo que pasa que sabe, es importante que empecemos a crear conceptos comunes, porque al decir usted partido, pues mi mente empezó a conceptualizar, a significar algo. Y entonces yo ante esa palabra creí algo y usted cree algo. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a crear conceptos comunes de los cuales nosotros entendamos lo mismo, porque y después de ello comenzar a difundir ese concepto, porque hay quienes creen, al igual que yo, partido, dicen, o su mente ya cree algo. Y lo mismo sucedió, porque yo no estaba de acuerdo con su concepto de partido y memoria en la misma oración de que pues hay que tener un partido y que el partido es la memoria, es la historia que nos da la conciencia para el cambio. Entonces, yo creo, maestro, que debemos, personalmente creo que tenemos que empezar a crear conceptos comunes en los que todos entendamos una misma cosa. Porque yo le digo, dijo partido, creí una cosa o pensé una cosa, es decir, todos tenemos un concepto distinto ante esa palabra. Yo creí algo y cuando realmente lo que estaba intentando era definir otra cosa. Entonces, estoy ahora más de acuerdo con usted. Ahora sí estoy de acuerdo con usted cuando dice que partido es un grupo de gente común que tiene ciertos intereses, que se organiza. Entonces ahí digo, sí, eso es un partido, gente organizada, gente que tiene un mismo objetivo, porque pues yo realmente, pues le puedo ser honesto y decirle, yo partido creí, bueno, un eslogan, creí un representante, pues, todo lo que es orgánicamente funcional. Entonces dije, bueno, más de lo mismo, o sea, un partido, lo mismo de lo mismo, pues llegamos a creer o a crear caminos distintos. Entonces, sí es importante que nosotros, o bueno, que yo personalmente comience a poner más atención en qué pienso o en qué creo cuando me dicen algo, porque pues mi mente se fue a otra cosa. Yo te entiendo porque hay una historia en México, pero piensa lo que te voy a decir, piensa esto que te voy a decir ahora. ¿Cómo? ¿Cómo poder quitarle, sin una guerra que destruya el país, el gobierno a la clase burguesa? ¿Cómo? ¿Con qué herramienta? ¿Cómo le puedes quitar los diputados y los representantes a la clase conservadora? Por una vía pacífica. Tenemos que organizarnos. Y bueno, tienes razón, yo le llamé partido, y tú tienes la experiencia del PRI, del PAN, de la ley de Herodes, esa película hermosa donde hay una denuncia al sistema de partidos en México que no me quiero meter con eso, pero tú tienes razón en la experiencia que tú tienes. Pero fíjate, no podemos dejar que sea la mente la que intente crear la realidad. Es la realidad la que tiene que dictarle a la mente. ¿Qué te quiero decir con esta línea? La realidad le dicta a la mente. Se creó un movimiento que se llamó Morena, no era partido. Un movimiento. La gente tocando puerta con puerta. Los partidos históricos de México, PRI, PAN, PRD y otros, son partidos que se inscribieron y bajaron ya con recursos. Morena no se inscribió. Morena empezó a llamar gente tocando puerta con puerta, sin recursos, jóvenes, con sus playeras, sin cobrar un peso. Vamos, 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 vamos. Y cuando ese movimiento creció como organización popular,
entonces, y solo entonces, se inscribieron. Una vez alguien me dijo, ya se inscribieron, ya se echaron a perder. Y yo le pregunté, bueno, si Morena nunca se hubiera inscrito, te pregunto, ¿cómo le podemos arrebatar a la oligarquía neoliberal los diputados y los representantes para que aprueben las leyes que nosotros queremos y no las que ellos quieren? Si no entramos en el juego de partidos de la burguesía y les disputamos el poder en las elecciones, ¿cómo vamos a lograr tener nuestra refinería, nuestra gasolina? ¿Cómo vamos a lograr el apoyo para los jóvenes, las 100 universidades, el apoyo para los viejitos? ¿Cómo hubiéramos podido hacer todo lo que se ha hecho si nosotros no hubiésemos jugado el juego de pelota que ellos inventaron? Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Este juego de pelota no es el nuestro, es el de ellos. Son sus herramientas, es su campo de juego y su regla. Ellos ponen la regla y ponen los jueces. Y tan es así que ponen los jueces que hoy tenemos a los jueces del juego jugando contra nosotros. Estamos jugando contra ellos y contra los jueces, porque ahí está el Instituto Electoral. Ah, pero nos organizamos bien y lanzamos el pueblo en masa y le ganamos el juego y le ganamos tanto que los jueces no pueden mentir ni manipular. A eso le llamamos entonces un partido. Si quiere cambiar el nombre, pero es un gran partido popular que tenemos que formar, concienciar, purificar, mejorar, porque tenemos un partido lleno de errores, defectos y pesadillas, porque junto con todas las cosas buenas que entraron en Morena, entraron cucarachas, lagartijas, 100 pies, alacranes, de todo. Eso era imposible. Era imposible evitar eso. Cuando vieron que el barco de ellos se hundía y el que subía era el nuestro, vinieron todos esos alimañas para acá y se vistieron y vamos para adentro. ¿Cómo nosotros lo sacamos? No tenemos un valorímetro que diga este sí, este no, este sirve o este no sirve. Incluso hoy estamos en intereses propios. Exactamente. Entonces, lo que no tenemos que tener miedo es a la batalla en el medio de la política. Esto es una batalla ideológica, política, económica. Estamos en una guerra y no podemos tener miedo. Tenemos que ir construyendo hasta que esto se consolide. Ya hay gente por ahí diciendo, ya Morena es más de lo mismo, está lleno de priistas, de panistas. Y yo le digo, ¿y de qué tú quieres que se llenara? Si los partidos que habían aquí eran PRD, Morena, PAN y PRI, ¿de qué tú quieres que se llenara Morena? ¿De gente sin partido? Aquí todo el mundo está afiliado a alguien. Entonces tenemos que aprender a construir la historia con lo que tenemos y no con lo que querríamos tener. Esa es una idea que te dejo ahí para que la pienses, porque eres muy joven. La historia se hace con las herramientas que tenemos a mano. Bueno, quisiéramos tener otra. Quisiéramos tener otra secretaria de Educación. Pero la que tenemos es esto. Hubiésemos querido tener otro que no el que tuvimos. Pero a veces en los juegos de poderes la sábana nada más nos llega hasta... Y el presidente también tiene que hacer sus jugadas. Él no tiene libre el campo para él solo. Él tiene que ceder para ganar. Siempre hay una factura. En toda victoria hay una factura. Bueno, ahí te la dejo para pensar. Es un excelente debate. Gracias. Gracias, profe. Gracias a usted. Sí, Toda Miguel, luz tiene una Miguel, sombra. tengo una pregunta, Miguel. Me parece que uno de los puntos más importantes es cómo unimos al pueblo. Si es que los burgueses tienen un elemento esencial de unidad que los une siempre y es el dinero. El dinero los une. Al pueblo, ¿qué los debería unir? ¿Qué pondríamos en el centro para que jalen todos hacia esa unidad? Es la pregunta. Les voy a decir algo, no para quitarle, las esperanzas. Miren, los burgueses tienen la mayor parte de la economía, sigue siendo de ellos. Los burgueses tienen la iglesia, la mayor parte de la iglesia. Vamos a sacar a Solalinde y a los pocos teólogos de la liberación que hay en México. Lo demás es iglesia conservadora, católica, apostólica y romana a favor del poder. Eso se sabe con ciencia cierta. Los burgueses tienen toda la sociedad del espectáculo a su poder. El show mediático, los más media.
cine, seriales, televisoras, entretenimientos, artistas, deportistas, todos a su servicio. Bueno, Damián Alcázar, Lenita Poniatowska, son algunos que se salen de esa bárbara, ¿no? Y se ponen a favor del pueblo y sacan la casta y la dignidad del pueblo en México. Tú los escuchas a estos artistas y a estos escritores y se te llena el alma de orgullo, ¿no? Por ellos, ¿no? Pero ahí tienes otros. La mayoría que se mueve con Televisa, con TV Azteca, deportistas, locutores, periodistas. Todo eso lo tiene la oligarquía. Contra todo eso se está enfrentando AMLO. Y lo único que tiene AMLO para enfrentarse a todo eso son dos cosas. Uno, las mañaneras, que es de orden ideológico, o sea, las ideas. Pero el otro, y contra eso no puede nadie, son las medidas prácticas. Te voy a decir algo que decía Fidel Castro. Una acción práctica a favor del pueblo puede más que 1000 discursos. Deja que hablen. En la medida que el gobierno de la Cuarta T vaya tomando medidas que favorezcan a las abuelitas, a los abuelitos, a los niños, a las niñas, en la medida que haya más pueblos reviendo que el gobierno está trabajando a favor de ellos, la cosa mejora. No te lleves nunca. Esto te lo digo, Ángel. Nunca dejes que tu pensamiento se vaya con las opiniones de la clase media. El que tiene trabajo tiene cierta opinión de la Cuarta T. El que no tiene trabajo como yo tiene otra. Aquí no es lo mismo, no confunda. Cuando tú oigas hablar a alguien que tiene un trabajo y que cobra unas quincenas, no te vayas a ir con la primera que dice. Hay toda una masa. ¿Por qué? Te digo, porque la burguesía tiene la economía y todos los obreros de la burguesía votan por el PRI y son preparados para eso. Estoy hablando de obreros de Sams, de obreros de Walmart, grandes empresas que tienen grandes masas de obreros que votan con el patrón. La cosa cambia cuando vas a ver a los campesinos, a los pescadores, a los humildes, a la gente de pueblo, a la gente de a pie, la gente que espera horas para saludar al presidente, para verlo, para entregarle una demandita por aquí, por allá. Ese pueblo que ha sido olvidado por siglos, ese pueblo que no tiene una quincena, que vive como puede, ese pueblo es el que se está moviendo con el presidente hoy. Por eso yo pienso que el domingo próximo vamos a arrasar en las elecciones, porque como decían, el otro día estaba oyendo a un candidato del PRI decir que él le temía al voto secreto. ¿Por qué? Porque él dice, hay gente que viene a mis mítines, pero sé que vota por Morena. Viene para que yo le dé, porque hay un voto secreto. Hay gente que va y agarra la despensita, ya aprendieron, se lleva la despensa que le dio el PAN y cuando llega la boleta vota por Morena. Y él decía, le tengo miedo al voto secreto, a la gente que no te dice por quién va a votar, la gente que viene a tu meeting, que te escucha, que te aplaude, pero vota por el otro. ¿No? Entonces, yo pienso que, mi querido Víctor, la burguesía, la oligarquía tiene muchas más herramientas que nosotros, pero no tiene la razón. Y la historia de ella en el despojo y el robo va contra su... O sea, han sido tan tranzas, han sido tan ratotas, han sido tan, pero descarados, que ya la mayoría de la gente no les cree. Su Casa Blanca, su avión, las ventas de las plataformas, la venta... O sea, es tanta la basura que hicieron, fue tanto el egoísmo, que trabajó contra sus propios intereses. O sea, realmente Obrador no les ganó, ellos perdieron. O sea, había tanta gente ya inconforme que ellos no tenían cómo ganar. Yo espero que el día 6 volvamos a ganar de manera importante. Yo sé que el día 6, como les dije la otra plática, no basta con que tengamos la razón. Ya ahora sí necesitamos gobernar bien. Hay gente que no está gobernando bien desde Morena. Hay representantes de Morena que no están haciendo cosas bien y eso nos va a jugar una mala pasada. Hay representantes de Morena que no tienen la ética que tiene el presidente y eso nos va a hacer algún daño. Víctor, ¿qué podemos hacer? Esto que estamos haciendo. Esto que tú estás haciendo, yo tengo clase ahora con ustedes hoy, el jueves tengo con otro grupo, el domingo con otro grupo, y venga. Gente que está leyendo, gente que está pensando, gente que no se deja convencer, gente que dice, no, espérame, necesitamos
un pueblo con la capacidad de pensar la historia. A los jóvenes que están aquí en sala les voy a poner 2 ejemplos. Varias veces hemos ganado. Ganamos con Zapata y con Villa. Incluso se sentaron en la silla presidencial y creo que ellos mismos dijeron que gobiernen los que saben. Y dejaron gobernar a la misma oligarquía que después traicionó al pueblo de México y traicionó la misma revolución que ellos encabezaron. Hemos probado muchas veces que el pueblo de México puede ganar con las armas, el primer pueblo que derrota a los españoles, la victoria de Juárez, pero necesitamos llegar al gobierno con las armas y con el libro. Ningún pueblo que llegue al gobierno solo con las armas puede mantener su proceso de transformación. Necesitamos el libro debajo del brazo, como dice Ángel, ¿no? Estudiar, leer, no podemos ser gente sin criterio, gente sin conocimiento, gente. Como me dijo ayer una persona muy querida, muy cercana a mí, que me dijo, Morena es más de lo mismo. No le dije nada, me dio una tristeza, porque es una persona grande a la que yo quiero mucho, ya 70 años. Y no me voy a poner yo a darle clase ahí porque no puedo, porque estaba en su casa y le tengo un cariño grande. Y me dijo, Morena es más de lo mismo, mejor ni voto. Me dio una tristeza escucharla decir eso. Y eso es también una de las apuestas de la derecha. Están apostando a que la gente piense que Morena es más de lo mismo. Porque cuando la gente piense que Morena es más de lo mismo, ellos tienen el campo de juego solo para ellos. El pueblo se va a retirar y ellos van a poner los jueces, el pitcher, los bateadores, y van a llenar las bases y nos van a robar todo el país. Yo estoy ahora consciente que el juego no es de nosotros. Nosotros tenemos el pitcher y 1 o 2 bateadores. Ellos tienen una pila de gente en el equipo y además los jueces están de parte de ellos. Ni siquiera tenemos los jueces nosotros. Sabemos que si nos equivocamos el juez va a cantar en contra nuestra. Y si llegamos parejito, cantan en contra nuestra. No podemos llegar parejito. Tenemos que llegar a la base que se vea que nosotros pasamos la primera y la pelota llegó media hora después. Porque si llegamos pegadito con la pelota, le van a cantar a ellos, no para nosotros. Porque los jueces no son nuestros, son de ellos. Por eso es importante la masividad en el día 6, la masividad de la elección. Que todos salgamos a expresar nuestra opinión en la zona, para que los jueces no puedan trampar. Felipe, te mando un abrazo. Gracias, doctor. Igualmente, compañeros, pues creo que si no hay alguna otra pregunta, si no hay algún complemento o alguna idea que deseen expresar, pues creo que damos por concluido este módulo 3 y pues los invitamos para que nos veamos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Cirilo, Alan, Gama, Eduardo, Yael, Ángel y la licenciada Mara. Gracias. Hasta luego, sí, Leti. Hasta luego. Dios. Gracias.